recibir tu llamado. Te escucho mucho mejor que la última vez. Me alegra mucho. ¿Qué estaba haciendo? Estoy leyendo algo. Algo que es un poco raro. No tanto. ¿Tenés un rato y te lo cuento? Es sobre mapas. Pero espera, es más interesante de lo que suena. Te juro que cuando me escuches vas a decir, no puede ser. ¿Estás en tu sillón favorito? Vale, acomódate que te espero. Listo. Te cuento desde el principio. ¿Sabes que durante muchos siglos muchos mapas del mundo estaban completamente equivocados? Y no hablo de pequeños errores. Hablo de continentes enteros, en lugares donde no existen. Islas gigantes que nunca existieron, océanos con el tamaño equivocado. Y lo más loco es que esos errores duraron cientos de años. Porque una vez que algo se dibujaba en un mapa importante, muchos cartógrafos después lo copiaban. A veces sin checar, a veces sin poder verificar. Y así, si están varios mapas, probablemente fuese verdad. Algunos errores masivos se quedaron por siglos. Te cuento algunos. Prepárate porque son increíbles. Empecemos con uno que me voló la cabeza. California. Durante casi 200 años, California apareció en muchísimos mapas europeos, como una isla. No es un chiste. Desde principios de 1600 hasta casi 1800, mapas españoles, holandeses, franceses mostraban California separada del continente, como si fuera una isla gigante, flotando al lado de América del Norte. ¿Y sabes lo más raro? Que ya habían estado ahí. Exploradores españoles habían caminado por California. Sabían que estaba conectada, pero el error empezó probablemente de una mala interpretación. Y ese error se copió y se copió y se copió. Y muchos cartógrafos confiaban más en mapas anteriores prestigiosos que en reportes contradictorios. Si un mapa famoso decía isla, y alguien decía, no, está conectada. Era más fácil pensar que ese explorador se había confundido. Recién en 1747 el rey de España emitió un decreto oficial ordenando que esto se corrigiera, diciendo literalmente que California no era una isla. Y aún así, algunos mapas siguieron mostrándola como isla, por décadas más, porque los mapas viejos seguían circulando y la gente seguía copiándolos. Pero ese no es el error más fascinante. Hay otro. Los antiguos griegos, especialmente un geógrafo llamado Ptolomeo, tenía una teoría. Creían que el mundo tenía que estar balanceado. Si había mucha tierra en el hemisferio norte, entonces probablemente debía haber mucha tierra en el sur, para equilibrar las masas. Entonces propusieron un continente al sur. Lo llamaron Tierra Australis Incógnita, tierras del sur desconocidas. Y durante más de 1000 años, ese continente hipotético apareció en muchos mapas. Gigante, masivo, ocupando todo el fondo del mundo, con ríos especulativos, montañas imaginarias, costas inventadas, todo basado en teoría y rumores, no en exploración real. Y lo curioso es que cuando exploradores empezaron a navegar por el sur y no encontraban ese continente, algunos cartógrafos simplemente lo movían más atrás. ¿No está aquí? Entonces debe estar más abajo. Fue desvaneciéndose lentamente a medida que se exploraba más. Hasta el siglo XVIII, cuando quedó claro que ese continente enorme nunca existió. Bueno, aunque técnicamente la Antártida sí existe, pero es mucho más pequeña y más al sur que ese otro continente imaginario. Pero lo más llamativo de los mapas antiguos no son los errores geográficos, es la decoración. En las partes del mundo que conocían los cartógrafos llenaban el espacio vacío con dibujos. Serpientes marinas gigantes, pulpos de tamaño de islas, ballenas con cuernos, barcos naufragando.
A veces era una decoración artística, a veces era simbolismo y a veces era como una advertencia. Zonas desconocidas se llenaban de imágenes que sugerían esto es peligroso, no sabemos qué hay. Y también había referencias a leyendas antiguas, razas humanas míticas, de bestiarios medievales, gente con cabeza de perro, personas con un solo ojo, humanos con pies al revés. Esos mitos venían de textos muy antiguos, griegos, romanos. Y algunos exploradores, esperando encontrar esas cosas, malinterpretaban lo que veían. Si esperas ver algo extraño, tu cerebro te ayuda a verlo. Huellas de animales se convertían en huellas de pies al revés, porque el mapa decía que ahí debían estar. Pero entiendo por qué pasaba todo esto. Porque medir el mundo antes de satélites, de GPS, era difícil. Imagínate, estás en un barco en medio del océano sin referencias. ¿Cómo sabes dónde estás? Podían calcular la latitud, qué tan al norte o al sur estaban. Eso era realmente manejable, midiendo la altura del sol o de las estrellas. Pero la longitud, qué tan al este o al oeste, era un misterio enorme. No tenían forma precisa de medir la longitud en el mar. Hasta que en el siglo XVIII un relojero inglés llamado John Harrison inventó cronómetros marinos súper precisos. Antes de eso, los navegantes usaban métodos aproximados, cálculos, estimaciones. Y si sus cálculos estaban mal, podían estar a cientos de kilómetros de donde creían estar. Por eso hay tantas historias de barcos que chocaban contra islas que no debían estar ahí. No es que la isla apareciera de la nada, es que el barco estaba en el lugar equivocado, porque sus cálculos de longitud habían fallado. Y hablando de lugares en posición equivocada, Japón. Durante mucho tiempo, muchos mapas europeos mostraban Japón en posiciones muy inexactas. Algunos los ponían demasiado al este, otros demasiado al norte. ¿Pero por qué? Era una acumulación de errores. Primero, Cristóbal Colón creía que había llegado cerca de Asia, específicamente cerca de las Indias. Entonces algunos cartógrafos intentaron hacer que los mapas encajaran con sus reportes. Pero también había problemas con información de Asia. Los mapas chinos y japoneses usaban proyecciones diferentes, escalas diferentes. Y cuando los europeos intentaban combinar información asiática con sus propios mapas, había errores de traducción geográfica. Entonces Japón aparecía en lugares extraños, no por el error de una persona, sino por muchos errores. Con el tiempo, a medida que más navegantes llegaban a Japón, reportaban posiciones más precisas. Y los mapas se fueron corrigiendo, lentamente y gradualmente. Y todo esto me hace pensar que durante siglos la gente vivió con una imagen bastante equivocada del mundo. Pensaban que California era una isla, que había un continente gigante al sur, que había criaturas míticas en zonas inexploradas. Y es que, claro, trabajaban con la información disponible, y esa información venía de fuentes que parecían confiables. Mapas hechos por cartógrafos prestigiosos basados en mapas anteriores, avalados por autoridades. Y me pregunto qué cosas hoy damos por ciertas sin verificar del todo. No hablo de mapas literalmente, sino de ideas, creencias que aceptamos, porque muchas fuentes lo dicen. ¿Cuántos continentes imaginarios llevamos en la cabeza sin siquiera saberlo? Bueno, eso era lo que estaba leyendo. Y me parece interesante. La próxima vez que veas un mapa, quizá pienses, ¿cuánto de esto se verificó realmente? ¿Y cuánto es solo información copiada de fuentes anteriores? O quizá no, quizá veas solo un mapa. Pero ahora sabes que hubo un tiempo donde California era dibujada como isla, Japón aparecía en lugares raros, y había un continente gigante propuesto, que nunca se encontró. Bueno, voy a tomar otro poco de té y me voy a descansar. Gracias por llamar, de verdad. Hablamos.